Señal directa. Lo hemos venido recordando durante la semana. Mañana se cumplen 5 años de la desaparición de los jóvenes estudiantes de la normal rural Jesús Burgos en Ayotzinapa. Agradecemos el que nos tome la llamada el doctor Jaime Preciado Coronado, investigador, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a fin de que nos comparta la postura de académicos de Guadalajara en torno a este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel, y muy buenas tardes a su auditorio. Pues su opinión, a 5 años, ¿cuál es la postura que se asume por parte de académicos que han dado seguimiento a este tema y la opinión, por supuesto, personal de Jaime Preciado? Sí, pues un tema muy importante que me parece central para la vida democrática republicana del país, porque pues la desaparición de estos jóvenes es como la punta de un enorme iceberg que representa más de 40,000 personas desaparecidas, de las cuales no tenemos información, que viven una serie de dramas humanos, familiares, etcétera, y que ponen, sin embargo, en el centro de la atención el qué cambios se tienen que hacer para terminar con la impunidad, cómo se puede avanzar en el ejercicio de un Estado de Derecho y qué elementos podríamos tener como para pensar en lo que se ha dado en llamar una justicia transicional. Es decir, una justicia que tome en cuenta la herencia de cuestiones que son multidimensionales, sistémicas, y que tenemos que actuar en consecuencia alrededor de muchos puntos. Lo de Ayotzinapa entonces nos deja, por un lado, la conciencia abierta respecto a las grandes dificultades que tenemos en el plano de la democratización, y también nos deja muchísimas enseñanzas y nuevas perspectivas de lo que podemos esperar, no solo de las instituciones que vienen ejerciendo todo esto, sino de las vinculaciones con el pensamiento que elaboramos en las universidades, con la perspectiva interdisciplinaria para atacar estos fenómenos. Doctor, como bien lo señala, estamos hablando de un caso que se convierte en emblema. Me parece que el símil en el caso de Guadalajara sería el de los estudiantes de cine desaparecidos y, bueno, del cual también existe una hipótesis que para muchos resultó poco creíble, inclusive, insisto, hasta con estas similitudes. ¿Se está actuando de qué manera por parte de las autoridades en torno a estas, como bien lo señala usted, más de 40,000 desapariciones? ¿Es apatía, desinterés o, bueno, más bien preocupación porque casos como estos lleguen a salpicar a grupos de poder? ¿Qué sucede realmente? No, es en realidad la complejidad de un problema que tiene tantas ramificaciones, porque estamos viendo que en el caso de los 43 hay ya una demanda, una posición de un juez de Tamaulipas alrededor de empezar a tomar todos aquellos casos que no siguieron y que están siendo liberados. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. ¿Cómo combatir lo que se hizo mal en el pasado? Que ahora, con un nuevo gobierno que tiene una propuesta de darle una importancia decisiva a este caso, ¿cómo se puede avanzar en la justicia transicional, ¿no? Y pues ahí hay toda una cultura que necesitamos desarrollar de qué es lo que se puede recuperar de lo que se hizo mal y cómo demostrar que la llamada verdad histórica, que se acuerdan ustedes, que fue el argumento que el entonces Procurador General de la República utilizó para decir que el caso estaba cerrado y que había ya una serie de solución para ese problema, en donde pues intervenía si fueron en realidad asesinados, si fueron en realidad quemados sus restos en el basurero de Cojula, si fueron o no las policías locales y qué tanto intervienen factores como por ejemplo del narcotráfico en todo esto. Y bueno, frente a ello, a mí me parece que tenemos un desafío de tipo jurídico
de mejora en las instituciones, pero también formas nuevas de ejercer la justicia en donde los afectados han también levantado su voz y han diseñado dispositivos que han sido muy importantes para entender todas estas ramificaciones del problema. Por ejemplo, de los grupos que investigan directamente vinculados con los padres de familia de los desaparecidos, han podido seguir online, gracias a imágenes satelitales, toda la serie de movimientos que se hacen en los alrededores de Iguala, de Cocula, de la propia Ayotzinapa, y con base en eso pueden tener evidencias muy importantes. Asimismo, han mostrado con una serie de mapas y gráficas cómo el problema de los desaparecidos está vinculado con el crimen organizado y qué papel juega, por ejemplo, el Estado de Guerrero al proveer aproximadamente el 90% de material opiáceo que se consume sobre todo en Estados Unidos y que representa un problema relativamente novedoso en lo que es el crimen organizado. Con esto quiero ilustrar que las ramificaciones cuentan con voces calificadas gracias a un acercamiento muy creativo entre la academia, los grupos sociales y el gobierno. Y otra muestra de ello es que la Universidad de Guadalajara acaba de formar 2 equipos de académicos muy consistentes, uno dedicado al tema directamente de los desaparecidos y otro vinculado con el tema de la seguridad y la justicia. Doctor, ¿cómo puede o debe proceder la autoridad para llegar a la verdad y a una verdad creíble de este caso? Y por supuesto, a la impartición de justicia cuando lamentablemente la historia nos marca que hechos de esta magnitud, de esta naturaleza, terminan sin ser resueltos y terminan generando y dejando dudas para siempre. Pues es que en las demandas que se han hecho, una que ha sido muy insistente es en que fue el Estado el responsable de esta desaparición, así como en la inmensa mayoría de los casos se achaca pues a una falta de seguimiento, a una corrupción, a una fuente de impunidad, ¿no?, que representan las autoridades del aparato judicial o las autoridades electas. Y entonces, pues esto es lo que se tiene que poner en juego porque además el problema no es solamente interno ya, es un problema que tiene que ver con tendencias universales, globales, relacionadas con los derechos humanos, en los cuales hay también avances importantes, por ejemplo, en la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o en la reivindicación que hace el actual gobierno de que se tiene que otra vez poner en marcha al grupo interdisciplinario que viene investigando todo eso. Porque hay, por ejemplo, en el ámbito de la antropología forense, muchos elementos que se pueden aportar desde los afectados mismos, que van desde cuestiones tan simples como la ropa que tenían o ciertos rasgos fisiológicos que presentan las víctimas en caso de ser encontrados, en donde la antropología forense está dando muchísimos elementos novedosos e insisto, en un contexto en el que no podemos únicamente enfocarnos en la impartición de justicia, sino en las causas estructurales que están generando esa injusticia. Doctor, ¿cómo la sociedad debe mañana conmemorar estos 5 años? ¿Cómo recordar el caso y cuál debe ser el mensaje de la sociedad hacia las autoridades? Pues sí, es una conmemoración muy dolorosa que reúne la tragedia humana con la tragedia del sistema y creo que lo que está emergiendo es una posición de defensa por la vida real, una defensa porque no sucedan esas cosas. Si la justicia avanza, debe haber reparación en el daño, debe haber el aseguramiento para que nunca más se vuelvan a repetir ese tipo de dramas humanos. Y entonces la celebración debe ser, por una parte, de sistematizar la experiencia,
y otro de también pedir todas las cuentas que hay pendientes respecto a cada uno de los procesos que se tienen que llevar hacia adelante, tanto en términos de las investigaciones que hace el gobierno federal, como como bien lo señalaba usted antes, lo que está pasando en cada una de las entidades donde los dramas no son menores, donde seguimos padeciendo estas enormes penas por la desaparición forzada de personas. Doctor Jaime Preciado, le agradecemos haya tomado nuestra llamada, muy amable. No, pues muchísimas gracias y que tengan muy buen día.